Hay algo que es muy curioso. Hay muchísimas líneas espirituales que actúan exactamente igual que estructuras jerárquicas y religiosas inflexibles. Y yo es algo que me pregunté siempre, si la espiritualidad y la religión son cosas totalmente diferentes, ¿por qué es esto? Y sucede por dos cosas. Primero, por un desconocimiento. La gran mayoría de la gente desconoce estas 15 diferencias claras entre religión y espiritualidad que te voy a hablar hoy. Y luego también porque hay ciertas líneas espirituales que aun conociéndolo, sacan mucho provecho de utilizar según qué prácticas religiosas. Así que te pido que dejes cualquier tipo de distracción porque vamos a profundizar y te va a servir mucho para tener este tema claro, que es importantísimo para tu desarrollo personal y espiritual. Así que vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española, en vivo en el Facebook Javier Ma. Sabes que luego también lo emitimos, lo subimos como estreno a las 8 de la tarde, hora española, en el YouTube de Reiki Javier Ma. Bueno, súper contento, tanto si estás en el vivo como si estás en la grabación. Dime tu nombre y de dónde estás conectado. Y si estás en la formación de Reiki en tu vida también, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Muchas felicidades a los que ya estáis dentro. Os recuerdo, porque hay personas que nos estáis escribiendo en privado. Están las plazas agotadas para enero de 2024. Plazas agotadas. Si tú quieres saber para la siguiente convocatoria, contacta en el enlace que vas a ver en el primer comentario fijado, pero este mes de enero ya no podemos dejar a entrar a nadie más porque están las plazas agotadas. Así que muchas felicidades a los que estáis dentro. Bueno, veo que vais entrando. Buenos días, Carmen Terán. Buenos días, María José Vaquero. Buenos días, Alicia Martín. Soy Reiki en tu vida, del máster también, del de Málaga. Perfecto. Lola Gómez, buenos días. Adela Nieto. María José Vaquero, se escucha bien, gracias por confirmar. Bueno, Emma Salgado, buenos días. Dejadme ahí los comentarios que luego iré interactuando también con vosotros. Y si estás en la grabación también, porfa, deja tus comentarios ahí, que sabes que luego me gusta leeros y veros y todo. Jordi, buenas tardes, desde Tarragona. Soy Reiki en tu vida. Elvis, soy Reiki en tu vida, del de Perú. Antonia Arroyo, desde Lucena, Córdoba, soy Reiki en tu vida. Genial. Pues venga, vamos a un tema muy, muy interesante hoy y que te va a servir para tener cosas muy claras también de la diferencia entre la espiritualidad y la religión. Te decía en la introducción, ¿por qué muchas veces se utilizan dentro de la espiritualidad cosas que puramente tendrían que ser religiosas, de la religión? Y vas a ver cuáles son, pero ¿por qué se hacen? Principalmente por dos cosas. Una, por desconocimiento, ¿sí? Hay muchas veces que no hay un conocimiento claro sobre lo que te voy a decir hoy. O incluso hay personas que a lo mejor, aunque lo presientan o sientan, pero no tienen una estructura o una claridad, una tabla clara de la diferencia entre espiritualidad y religión, y en eso me voy a ocupar hoy. Que tengamos muy claros cuáles son las diferencias. Por lo tanto, como te digo, hay muchas líneas espirituales que tienden a las estructuras religiosas y a la manera de proceder de las religiones. ¿Por qué? Por desconocimiento. Y porque en la antigua era, o bueno, todavía a día de hoy, el tema de la espiritualidad generalmente lo han tenido monopolizado las religiones. ¿Sí? Anótame ahí. Normalmente la espiritualidad la han tenido monopolizada las religiones. Es decir, tú para ser espiritual tenías que ir a esa religión, ¿sí? Una u otra, porque todas han procedido de manera parecida. Entonces, hay a veces ahí como una interacción de confusión entre religión y espiritualidad cuando hay diferencias bien marcadas. Claro que también hay cosas comunes.
claro que tienen un fin común y claro que hay cosas comunes, pero también hay unas diferencias bien marcadas y bien claras, pero que mucha gente no sabe verlas o no sabe entenderlas o no sabe aterrizarlas, no sabe concretarlas. ¿Por qué? Porque venimos de unas estructuras religiosas con mucho poder que han predominado, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos eso, el desconocimiento o la confusión, y luego por otro lado tenemos también que ciertas líneas espirituales mantienen estructuras y formas de las religiones porque les hacen tener poder. Es decir, hay una manera de funcionar que no es exclusiva de las religiones. Ahora, luego te quiero hablar porque hay gente que dice, Javier Ma, pero tú estás en contra de las religiones. No, y ahora vas a ver. Pero hay una estructura, hay una manera de proceder que es muy habitual en las religiones, pero también es muy habitual en la antigua era, que es una manera de proceder para tener al personal sometido, ¿sí? Que es a través del miedo. Tienes que tener en cuenta, y tenemos que tener algo muy claro, que un ser humano miedoso es un ser humano que es mucho más fácil que se deje someter al poder. ¿Sí? Anótamelo ahí. Un ser humano miedoso es mucho más fácil de que se deje someter por el poder de turno. Y como te digo, aquí puede ser religiones, pero pueden ser estructuras políticas, pueden ser gobiernos, pueden ser supragobiernos, pueden ser cualquier estructura de poder. Utiliza el miedo porque si tienes un ser humano miedoso, es mucho más fácil que lo puedas someter. Y eso lo hemos visto. Lo hemos visto históricamente muchísimas veces, ¿no? Pero también en un periodo pandémico donde primero se han encargado de meter muchísimo miedo y entonces tienes a la población sometida para hacer lo que tú quieres que hagan en cada momento. Y eso no es algo únicamente de la pandemia, sino que históricamente ha sucedido, como te digo, hoy estamos hablando de las religiones, pero lo podemos ampliar, no es algo exclusivo de las religiones, es algo de la antigua era, ¿sí? Donde el poder se ha querido representar o se ha querido ejercer a través de someter a otro ser humano, energía de antigua era. El poder a través de someter a otro ser humano y a través del miedo se hace. Entonces, bueno, a día de hoy hay estructuras espirituales, no estructuras, sino maneras de proceder dentro de la espiritualidad que beben mucho de eso, sea de manera consciente o sea de manera inconsciente, ¿vale? Te digo, puede suceder de las dos maneras, simplemente por desconocimiento de lo que se está haciendo, que es la gran mayoría de la gente, pero luego también hay unas partes que lo hacen con un conocimiento muy claro de lo que están haciendo, pero porque les trae rédito, porque les trae beneficio, ¿sí? Solamente lo tienes que ver en los medios de comunicación y en todo. Por eso digo que esto no es. Vale, pues entonces, por eso, dentro de muchas maneras de proceder de espiritualidad que tendríamos que ser puramente espiritual, hay muchas tendencias también de las maneras de proceder de las líneas religiosas. Muy bien, entonces, vamos a, antes de hablarte de las 15 diferencias, primero de todo, decirte que, porque cuando hablo, hay veces que hay gente que dice, bueno, pero estás en contra de las religiones. Yo no estoy en contra de las religiones, para nada. No estoy en contra de las religiones. Todo lo contrario. Yo leo textos sagrados de según qué religiones. Me he leído gran parte de la Biblia. He leído el Bhagavad Gita del hinduismo. He leído de la Cábala. Ahora estoy leyendo el Corán. Es decir, no tengo nada en contra de las religiones. Lo que sí que tengo es en contra de una estructura dogmática y dominadora y sometedora donde en lugar de empoderar al personal se limita, ¿sí? En lugar de... Por eso te digo que los líderes de la nueva era, tanto líderes filosóficos como de religiones, como líderes políticos, como de lo que sea, tienen que ser líderes que ayuden a elevarse al pueblo, no que se eleven ellos gracias al pueblo, sino que contribuyan a la elevación del pueblo. Y eso cualquier tipo de líder, ¿vale? Entonces, dicho esto, yo no tengo en contra nada de las religiones. Si tuviera algo en contra de las religiones, no agarraría ningún texto sagrado religioso. Y los leo y los estudio. ¿Sí?
Si puedo estar en contra de algo, es de la interpretación partidista y dogmática de ciertos textos espirituales, porque eso pasa con todos, ¿eh? Ahora te decía que me estaba leyendo el Corán, y el Corán es un libro de amor, es un libro de amor y de paz, y no tiene nada que ver con lo que luego interpretan según qué personas o según qué líneas islámicas que lo interpretan a su gusto, ¿no? Para tener a la gente dominada. Y eso pasa con todas las religiones. Bueno, dicho esto, que no tengo nada en contra de la religión, y además luego en las características vamos a ver, uno para hacer una práctica espiritual o para practicar espiritualidad puede ser de cualquier tipo de religión, no hay ningún tipo de limitación ante eso, ¿no? Porque la espiritualidad, ¿qué es? Antes de ponernos a hablar de las 15 diferencias entre religión y espiritualidad, la espiritualidad tiene que ser la búsqueda del significado de la vida, es decir, ¿qué sientes tú? ¿Cuál es tu propósito de vida? Una conexión con algo más trascendental, una conexión con nuestra parte espiritual. Eso es la espiritualidad. La espiritualidad es entender que soy un ser físico, pero soy algo más. Entonces, soy un ser físico y soy algo más, y dedico una parte importante de mi vida, o es una prioridad en mi vida. Eso es ser espiritual. Ser espiritual no es dibujar mandalas, ni tener un Buda de la medicina en el escritorio de tu habitación, o tener una cruz colgada del pecho. Eso no es espiritual, eso es un símbolo de cierta espiritualidad o cierta religión, ¿sí? Ser espiritual es vivir acorde a ello. Es decir, vivir acorde de conectar con el amor, de entender que no eres únicamente un ser físico, y dedicas parte de tu tiempo, parte de tu energía, incluso parte de tu dinero, ¿en qué? En profundizar en ese conocimiento espiritual que tienes. Por lo tanto, insisto, yo tampoco tengo nada en contra de los símbolos espirituales o símbolos religiosos, no tengo nada en contra de los mandalas, no tengo nada en contra de una cruz, no tengo nada en contra de los símbolos de Reiki, siempre y cuando entendamos que eso no es simplemente para adornar, siempre y cuando entendamos que eso nos tiene que recordar que el propósito es ser cada día más amoroso, cada día evolucionar y dedicar una parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestra energía y de nuestro dinero en ese propósito de conectar cada día con nuestra parte más espiritual. Esa es la base. Luego, todos los símbolos que se quieran poner, bienvenidos sean, pero la base no es el símbolo, la base es lo que te estoy diciendo, ¿vale? Y las religiones, el fin último también es eso, pero está mal basado en un sistema organizado de creencias, de prácticas y de rituales y de verdades, ¿vale? Sería un poco hacia nivel general, pero ahora vamos a entrar uno por uno en las diferencias entre las 15 diferencias. Insisto, obviamente hay cosas en común entre la espiritualidad y la religión, ¿sí? Obviamente hay cosas en común. Antonio Arroyo, conexión con nuestra alma, exacto. El ser humano miedoso es más fácil de someter, exacto. Por eso vas a ver que cualquier estructura de poder de la antigua era utiliza el miedo principal. Primero el miedo para luego luego el sometimiento. Buenos días, Mónica, del de Palma de Mallorca. Buenos días, Leticia. Yo también estoy con el Corán ahora, aunque lo tengo aparcado, genial. Emma, el ser humano miedoso, es más fácil de someter y de controlar, eso es. En televisión solo venden lo malo. Sí, porque bueno, sabemos que la televisión está... Ahora voy a comentar una cosa, una curiosidad de una ley que ha salido en España, que tiene que ver con esto, que os voy a decir, pero... ¿Por qué también? Porque normalmente las televisiones, las grandes televisiones, están controladas por los medios de poder, por los sistemas de poder. Entonces, como están controladas por los sistemas de poder, lo que interesan es meter miedo al personal. Mira, ha salido, creo que es un proyecto de ley en España, espero que no porque a veces te pueden hasta bloquear los vídeos y tal si les dices cosas que no te gustan, pero ha salido, que no les gustan los sistemas de poder, ha salido una nueva ley en España, un proyecto de ley, donde los influencers, creo que es con más de 1 millón de seguidores, van a tener que, digamos, estar en un lugar, o sea, se van a tener que dar de alta en un lugar que lleva el gobierno, o sea, el país, y te vas a comprometer a no tocar según qué temas, ¿sí? ¿Eso qué es? Es una manera más
de intentar dominar los medios de comunicación. Tienen los grandes medios de comunicación dominados. Ahora están viendo que se les está escapando las cosas por influencers, ¿no? Influencers de 500.000, de 1 millón, de 200 y pico mil, ven que se les está excavando por ahí el dominar los medios de comunicación y quieren meter las zarpas también con una ley en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí está la cosa, ¿no? Muy bien, pero bueno, este no es el objetivo de este podcast, hablar de este tema. Ahora vamos a cada una de las diferencias. Anótame ahí si quieres saber las diferencias entre espiritualidad y religión. María Rosario, la espiritualidad es entender que no somos solo un ser físico y mental, exacto. Es la búsqueda del significado de la vida. Carmen Terán, eso es. Buenos días, Genoveva de Rumanía. Buenos días, Mariluz. Pues venga, vamos. Primero de todos, religiones, ¿sí? Vamos a hacer como una especie de tabla. Vamos a poner por un lado las religiones y por otro lado la espiritualidad. Religiones, una base fundamentalmente moralista, ¿sí? Religiones, una base fundamentalmente moralista. Ahora te voy a decir a qué me refiero. Y espiritualidad, una base fundamentalmente práctica. Es decir, las religiones buscan crear una moral común en la que tienes que seguir. Si haces esto, eres moralmente bueno para la religión, y si no haces esto, no eres moralmente bueno, ¿sí? En cambio, la espiritualidad tiene que informar más del de la practicidad que del de la moralidad. Te voy a poner un ejemplo. Mirad, hace un tiempo un alumno mío que hizo la maestría conmigo, vino a hacer la maestría, bueno, hizo el maestría Reiki del D0 y luego el presencial de maestría. Y tuvimos la oportunidad de charlar 2 o 3 minutos y me estaba explicando de que él se había formado con otro maestro anteriormente y que venía a formarse conmigo, ¿no? Digo, perfecto, pues está bien, porque cuanto más te formen, mucho mejor. Entonces me estaba hablando y me estaba diciendo, porque claro, ¿tú qué opinas de esto? Porque a mí no me parece muy bien, porque ese maestro fumaba, ¿sí? Cuando teníamos los descansitos, fumaba, y luego a la hora de comer fumaba, y a mí no me parece bien eso para un maestro de Reiki. Bueno, lo que le dije yo, que él, primero, no tenía por qué juzgar a nadie. Cada uno está en su historia y cada uno tiene sus propias cosas que trabajar y que sanar, o a lo mejor él no, él quiere seguir fumando y ya está. Pero en cualquier caso, el planteamiento que él me hizo fue un planteamiento moralista, ¿sí? Un planteamiento puramente moralista. Es decir, si es maestro de Reiki, no está bien que fume. ¿Dónde está escrito eso? ¿Quién ha dicho eso? Bueno, pues esa es una manera de proceder de las religiones. Lo que yo considero que hay que hacer está bien, y si alguien hace lo contrario está mal y no está bien visto dentro de esa práctica religiosa. En cambio, la verdadera espiritualidad aboga por la libertad del ser humano. Oye, si es maestro de Reiki y quiere fumar, obviamente, si yo tengo que informar del tabaco, ¿qué voy a informar? Que es más recomendable no fumar. ¿Por qué? Porque no ayuda a la salud, ¿sí? Pero desde un punto de vista puramente práctico, no moralista. Si alguien, yo por ejemplo, cuando digo, oye, tenéis que intentar beber lo mínimo posible, no emborracharos, y si bebéis puntualmente pues una copa de vino, pues está bien, pero el alcohol, cuanto menos cerca lo tengáis, mejor, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Pero por qué? Porque sabemos que no ayuda, que energéticamente no es bueno, que saludablemente no es bueno, que es un neurotóxico, ¿sí? Esa es la realidad. Pero no porque tú vayas a ser más espiritual o menos espiritual por beber. Porque si yo te considero a ti menos espiritual por beber que alguien que bebe, o te considero menos espiritual por fumar, yo soy el menos espiritual de todos. Y lo estoy planteando desde un punto de vista moralista y no desde un punto de vista práctico y energético, ¿vale? Por lo tanto, decirme si ha quedado claro esto de la diferencia entre el punto 1, moralista, religión moralista, espiritual, práctico y energético, ¿sí? Veo un poquito de agua. Muy bien, vamos al punto 2. Institucionalización y grandes estructuras.
religión, institucionalización y estructuras, ¿vale? Y la espiritualidad es un enfoque más personal y no tan institucionalizado. Hay personas que me dicen, Javier Ma, pero tú no estás en aquella, en la Asociación Mundial de no sé qué o en la tal. Yo estoy en el Instituto Internacional de Reiki, que es una asociación que nosotros creamos hace ya más de 12 años. ¿Por qué? Porque yo abogo por que no haya una única estructura sólida en todo el mundo, sino tienen que haber varias, ¿sí? De hecho, obviamente, creadas por gente con experiencia, no creadas por alguien que acaba de empezar o no tiene ni idea. Pero dentro de las religiones sí que funciona más de una gran estructura, como por ejemplo, pues en la Iglesia Católica, ¿no? El Vaticano, y a partir de esa gran estructura, todas las demás estructuras están superditadas, o sea, todo lo que viene por abajo está superditado al Vaticano. Y el Vaticano puede hacer, puede deshacer, puede quitar, puede poner. Eso es una estructura principalmente religiosa, una institucionalización exagerada, muy grande, donde pretende monopolizar toda esa idea. En cambio, la espiritualidad es desde un enfoque más personal y no tan institucionalizado. ¿Sí? Lourdes Arroyo dice religión moralista, espiritualidad práctica. Exacto, Alicia Martín, sí, perfectamente. Emma Salgado, espiritualidad práctico y energético. Exacto. Muy bien, vamos a la 3. Religión, dogmas y creencias y reglas rígidas. Dogmas, creencias y reglas rígidas. Esa es la religión, donde hay una serie de normas que muchas veces son invariables, donde hay una serie de creencias que no te las puedes cuestionar y donde hay una serie de reglas, algunas veces más rígidas y otras veces menos rígidas, dependiendo de lo ortodoxos que sean o dependiendo incluso de la radicalidad que tengan en esa religión. Eso es religión, dogma, creencias invariables, reglas rígidas. La espiritualidad tiene que ser más flexibilidad y más libertad. Te voy a poner un ejemplo también en relación a eso, por ejemplo. Tuve como vienen mucha gente de otras escuelas a aprender con nosotros, también incluso maestros que ya han hecho varias maestrías vienen a aprender. Y recuerdo que un día me decía que no le habían subido a la maestría, es decir, estaba en el 3er nivel y para subirle a la maestría tenía que ser vegetariano, que comía carne. ¿Eso qué es también? ¿Dónde está escrito que para ser maestro tienes que ser vegetariano? ¿Dónde está escrito eso? Bueno, pues eso es muy típico también. Por eso estrellas de conciencia, es importante que se entienda esto. Estoy hablando esto no desde un punto de vista meramente informativo, sino desde un punto de vista en que contribuyamos todos en ese cambio de vibración de la antigua era a la nueva era, para que contribuyamos todos en qué cosas tenemos que quitarnos de encima de la espiritualidad antigua, ¿sí? Que viene muy bebida de las religiones. Entonces, dime si vas a utilizar esto no simplemente como curioseo, no simplemente como una información que te doy un día, sino como algo que vas a integrar para que puedas informar al mundo de la diferencia entre espiritualidad y religión, de la diferencia entre la espiritualidad de la antigua era y espiritualidad de la antigua era. Anótame ahí si vas a ser un altavoz de la espiritualidad de la nueva era en este mundo. Muy bien. Entonces, en el ejemplo que te estaba poniendo, ¿cómo se le puede decir a alguien que si no es vegetariano no puede ser maestro de Reiki? Eso no está escrito en ningún lugar. Y si estuviera escrito, no sería algo espiritual, porque el Reiki efectivamente es una línea espiritual, más allá de una terapia energética. Hay gente que dice, es que Reiki es una terapia energética. Sí, una terapia energética y una línea espiritual, un camino espiritual. O sea, desde la creación del Reiki por Mikao Usui, tenía un componente espiritual muy, muy, muy importante,
pero nada dogmático. Entonces, Reiki es una técnica espiritual, claramente, más allá de que pueda ser una terapia energética. Entonces, dicho esto, no hay nada escrito. Si hubieran tantas cosas escritas, posiblemente sería una religión, más que una línea espiritual, ¿no? Por lo tanto, uno, obviamente que a nivel energético puede decir, oye, pues según qué comida energéticamente es menos densa que otra comida. Sí, no hay absolutamente ninguna duda, pero no es un dogma, no tiene que ser una regla rígida, no tiene que ser ni incluso ni una incitación a que haga eso, ni siquiera una propuesta de, oye, te tendrías que plantear ser vegetariano para ser maestro. No, para nada, ¿vale? Para nada. Muy bien, vamos a la 4. 4, también esta me encanta. Religión. El poder lo tiene Dios, la institución, el sacerdote, el cura, el predicador, el Mesías, ¿sí? La religión, el poder, lo tiene alguien más, pero no tú. Tú eres un simple siervo que si quieres experimentar un poco ese poder tienes que ir a la religión. Pero la estructura religiosa generalmente no ha entregado el poder a la gente, sino ha mantenido como que el poder es la misma estructura religiosa en sí, el poder es la misma religión, el poder es el mismo Mesías, es el mismo maestro, el poder es el predicador, el cura, quien sea de intermediario que tengas, o incluso el poder es Dios, ¿vale? La espiritualidad, ¿qué es? El poder está dentro de ti. El poder está dentro de ti, Dios está dentro de ti también. Por lo tanto, no está fuera el poder, está dentro, ¿vale? Esa es una diferencia de las muy claras. Pero bueno, ¿por qué sucede esto también? Porque en mucho más, o sea, no es, si tú empoderas al personal, no lo puedes someter nunca. ¿Cómo sometes al personal? Haciéndole ver que no tienen ellos el poder, que el poder lo tienes tú. Si tú le haces ver a la gente que el poder lo tienes tú y no lo tienen ellos, los vas a poder someter, que es lo que hacen las estructuras religiosas y lo que también hacen estructuras espirituales o manera espiritualidad de la antigua era que todavía está hoy en día. En cambio, si tú le entregas el poder a alguien, no lo puedes someter jamás en la vida, porque sabe que el poder lo tiene él. No vas a poder decirle que haga según qué cosas. ¿Por qué? Porque van a estar empoderados y no van a hacer nada que se puedan perjudicar ellos mismos. Van a hacer lo que efectivamente vibren con ellos, ¿vale? Por lo tanto, súper importante esto, ¿vale? Estructuras religiosas, religiones o incluso espiritualidad de la antigua era muy parecidas a las religiones. El poder lo tiene alguien más, pero nunca tú. La espiritualidad de la nueva era, el poder lo tienes tú. No te creas a nadie que te está diciendo que el poder no lo tienes tú. No te creas a nadie que te está diciendo que el poder lo tiene él o lo tiene alguien más y que tienes que ir a él para ser poderoso. Tú el poder ya lo tienes. Luego obviamente puedes seguir maestros, puedes tener mentores. Claro que sí, porque los seres humanos aprendemos de seres humanos, los seres humanos nos inspiramos de seres humanos, pero no porque pienses que la luz está en el otro. Si tú, algunas veces he publicado algún post, si tú ves luz en mí, es tu luz, no es la mía. Si tú ves luz en mí, es tu luz, no es la mía. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver nada que no esté dentro de ti. Por lo tanto, cuando estás viendo luz en mí, estás viendo tu propia luz. Yo solo soy un espejo de ti. No es que yo sea la luz y tú seas algo externo a la luz y me estés viendo a mí cual yo soy la luz y tú no eres la luz. No. Si estás viendo luz en mí, es innegable, es irrefutable que estás viendo la luz que hay dentro de ti, porque no puedes ver nada en el exterior que no esté en tu interior. Por lo tanto, anótame ahí, eres un reflejo de mi propia luz. Eres un reflejo de mi propia luz. Anótalo ahí. Déjame ver un poquito de agua. Muy bien, venga, seguimos.
Yolanda Aulet dice, eres un reflejo de mi propia luz. Alicia Martín, el poder y la luz están dentro de mí. Exacto. Y claro que nos podemos guiar también por luces externas, pero sabiendo que están. Es como alguien me dice, Javier pero tú, si alguien tiene, por ejemplo, yo qué sé, al arcángel Miguel en una foto y mira al arcángel Miguel y siente amor, ¿hay algún problema en eso? No hay absolutamente ningún problema. Si tú ves una foto del arcángel Miguel o una foto de Shiva o de Krishna o de quien sea, hay alumnos que tienen mi foto, me dicen, ¿me puedo poner tu foto? Póntela. Tú puedes ponerte una foto de lo que quieras, siempre y cuando, si tú sientes amor al ver esa foto, o sientes paz, o sientes luz, o sientes verdad, ¿vale? Viendo al arcángel Miguel, está bien, siempre y cuando entiendas que ese amor está dentro de ti, no dentro del arcángel Miguel. No puede haber amor en el arcángel Miguel si no lo hay en ti. No puede haber bondad en el arcángel Miguel si no lo hay en ti. Si tú miras, y esto te lo voy a poner muy claro, si antes con el ejemplo que te ponía de algún alumno que para sus cursos tiene mi foto, si algún alumno pone mi foto y ve en mi paz, o ve verdad, o ve conexión, sí, y otra persona ve mi foto y dice que soy un estúpido, que estoy contando memeces, porque eso pasa en las redes sociales, ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? Las dos cosas son realidad. Para uno, mi foto es un símbolo de decir memeces. ¿Por qué? Porque él es un memo. En cambio, para el otro, mi foto es un símbolo de paz. ¿Por qué? Porque él es paz. Por lo tanto, eso demuestra que la memez o la estupidez no está dentro de mí y la paz tampoco está dentro de mí, sino está dentro del que me está mirando. Y esto es súper empoderador, que te digo, porque tú puedes utilizar anclas, pero sabiendo que el amor está en ti, no en lo externo. El amor no está en el arcángel Miguel, está en ti. Hombre, técnicamente también está en el arcángel Miguel, claro que sí, pero no lo pongas como algo externo. Yo siento amor porque tengo al arcángel Miguel, y si ya me quitan la foto del arcángel Miguel o de cualquier arcángel, ya me entra el patatús y ya tengo que ir a buscar una foto desesperadamente. No hace falta la foto. Tú eres amor también, con foto o sin foto. Y en eso os insisto yo, en que utilicéis los mínimos símbolos posibles para sentir amor. Está bien que podamos utilizar un símbolo si eventualmente ese símbolo nos hace sentir amor, ¿sí? Está bien que lo podamos utilizar, pero tiene que ser algo eventual, no tiene que ser algo para siempre. Mirad, uno de los maestros que seguía de la India, durante mucho tiempo estuvo con su foto y con la de su mujer, ¿no? Y todos los discípulos pues tenían su foto y la de su mujer, de la mujer del maestro, eran los dos maestros, Bhagavan se llama. Entonces todos los practicantes lo que hacían era mirar al maestro, sentían amor, era como un ancla y ya se ponían a practicar. Entonces él mismo llegó un momento y dijo, se terminaron mis fotitos, ahora vamos a poner un punto, no recuerdo de qué color, pero un punto, un cuadro con un punto. Y tú vas a mirar el cuadro con el punto y vas a primero pensar en mí y vas a conectar con el amor. Y luego ya vas a conectar con el amor simplemente mirando el punto. Es una demostración clara de que el amor está dentro de uno, no está en el maestro ni está en el punto, está dentro de uno. Lo que pasa que a veces necesitamos de anclas externas para experimentar eso. Pero la idea es que cada vez menos, ¿sí? Que tú puedas conectar con esa paz, con ese amor sin ninguna fotito. ¿Me seguís en esto? Muy bien, venga, seguimos. Religiones, comunidad cerrada, y espiritualidad, comunidades abiertas. ¿A qué me refiero con esto? Generalmente las religiones tienen la comunidad como muy cerrada. ¿A qué me refiero? Con que las relaciones que existen ahí están bien, pero fuera de ahí ya no están muy bien vistas. Incluso matrimonios tienen que ser dentro de la misma comunidad, ¿sí?
no es tan fácil que una persona entre desde la comunidad hasta afuera, es decir, son comunidades como muy cerradas y no tan abiertas al exterior. En cambio, la espiritualidad es de comunidades abiertas, mucho más abierto, no tenemos por qué estar... tú imagínate que dentro de líneas espirituales, ¿no? Como el yoga, el reiki, la meditación, tú imagínate que una persona de reiki se tuviera que casar con otra de reiki y no con una de yoga. O diría, no, es que son líneas diferentes. Una línea es el yoga y otra línea es el reiki. Por lo tanto, tú te tienes que casar con un reikista o un yogi. No, tú te tienes que casar, eres yogi, tú te tienes que casar con un yogi. No te puedes casar con un reikista porque son líneas diferentes. Bueno, pues eso pasa en las religiones, ¿sí? Eso pasa en las religiones. Que no se pueden casar muchas veces de unas religiones con otras, o está muy mal visto, o en algunas incluso un peligro de ser expulsado, ¿no? A ver, eso tiene su sentido. Tiene su sentido desde un punto de vista puramente religioso. Obviamente las religiones no hacen las cosas por casualidad solamente. Desde un punto de vista religioso sí que tiene su sentido. ¿Por qué? Porque como hay unos dogmas y unas normas tan claras, a lo mejor en la otra religión son totalmente diferentes. Entonces tiene sentido de decir, oye, si estás en esta religión donde no se te permite beber alcohol, no te puedes casar con una persona que esté bebiendo alcohol en tu casa. Entonces, desde un punto de vista religioso, tiene sentido, claro que tiene sentido, pero ¿por qué? Ese sentido se sustenta en las normas rígidas que te comentaba antes e invariables, que no se pueden variar. O sea, se está sustentando, es un sentido común dentro del sinsentido, desde mi punto de vista, ¿sí? Un sentido común dentro del sinsentido. Porque, obviamente, si te vas a casar con una persona que en su religión dicen que pues únicamente, yo qué sé, no se puede comer esto y luego esa persona va a estar comiendo esto en tu casa, no es compatible y tienen su razón. ¿Pero por qué? Porque tienen unas dogmas y unas normas y unas reglas que son invariables, que son sacrosantas, que no las puede tocar nadie, ¿sí? Ese es el conflicto que yo tengo con las religiones. No tengo ningún conflicto en el fin último de la religión. El fin último de cualquier religión es un fin último muy loable, que es la realización del ser. Es la realización del ser humano en su máximo potencial. Eso es muy loable. Eso lo tienen en común la religión y la espiritualidad. Lo que pasa es que muchas veces nos perdemos en el proceso. Y, de hecho, las religiones se están empezando a actualizar ya. ¿Sí? Se están empezando a actualizar mucho porque están viendo que si no se quedan caducas. Se están empezando a actualizar. Muy bien. Venga, vamos al 6. Religiones y espiritualidad. Las religiones tienen una serie de escrituras sagradas y la espiritualidad tiene más apertura en cuanto al conocimiento. Normalmente las religiones tienen su escritura sagrada y de ahí no te muevas, ¿sí? Por ejemplo, el cristianismo tiene el Testamento o el Nuevo Testamento, el islamismo tiene el Corán, el hinduismo tiene el Bhagavad Gita, tienen sus escrituras sagradas y estudias solo eso, no quieren que estudies nada que no sea eso. En cambio, la espiritualidad se enfoca desde un lugar de vamos a conocernos, ¿sí? Vamos a conocer, vamos a estudiar, vamos a ver qué hay de común de un lugar en otro, qué es lo que dicen aquí que tiene que ver con lo otro, y cuando estudias un poco te das cuenta que tienen muchas cosas en común los unos con las otras, que muchas veces históricamente nos hemos matado entre moros y cristianos y entre diferentes religiones, pero luego te das cuenta que se tiene mucho más en común. Lo que pasa es que generalmente el ser humano se fija más en lo que nos separa que en lo que nos une. Y eso suele ser mucho por las costumbres de cada una de las religiones. Porque una cosa son las costumbres y otra cosa es la religión, ¿eh? Las reglas y los dogmas de la religión, porque dentro de una misma religión pueden haber costumbres diferentes en diferentes partes del mundo. Eso también sucede. Venga, vamos a la siguiente. 7. Religiones, adoración a entidades divinas y la espiritualidad, conexión con
el universo o Dios también. Por lo tanto, normalmente las religiones suelen agarrar muchas figuras de adoración. ¿Sí? Muchas figuras de adoración. Y la espiritualidad no le es necesaria tantas figuras de adoración. Tiene una inteligencia infinita, como puede ser el universo, o se le puede llamar Dios. Muchas veces dentro de la espiritualidad se ha dejado de utilizar el nombre Dios y se ha utilizado más el universo por un conflicto con la palabra Dios, por el concepto que tenemos de las religiones. Yo no tengo ningún conflicto con la palabra Dios. Para mí la palabra Dios no tiene que ser una palabra únicamente de las religiones. Dentro de la espiritualidad la podemos utilizar perfectamente. Lo que pasa que sí que es cierto que como se ha tenido una connotación puramente religiosa y muchas veces partidista y sesgada de lo que es Dios, pues en la espiritualidad se ha utilizado más la palabra universo más que Dios, ¿vale? Pero a mí me sirven las dos, no tengo, como te digo, ningún conflicto con ninguna de las dos. Pero las religiones se enfocan más en la adoración de figuras concretas, aunque sea Dios, pero con una figura concreta, y en la espiritualidad el más de conexión con el universo o con la inteligencia infinita. Muy bien. 8. Religiones, adherencia a una tradición. Espiritualidad, apertura a lo nuevo. Dos cosas muy diferentes también. Normalmente la religión siempre ha buscado mantener la tradición y no cuestionársela para nada. ¿Sí? Esta es la tradición y la tenemos que hacer, aun cuando en ocasiones se pueda ver que esa tradición no ayuda ni está adaptada a la nueva era ya. Entonces, dentro de la religión es muy difícil cambiar eso. ¿Por qué? Porque se tiene como sacrosanto cualquier texto y además también hay unas estructuras muy sólidas que se encargan de mantenerlo eso y que nadie lo varíe. Muy bien, venga, vamos a la 10. Religiones, exclusividad, poca tolerancia a otras creencias, incluso muy ortodoxos. Esa es una energía muy de religión, ¿sí? Poco tolerancia a las demás creencias. En eso obviamente hay líneas religiosas de todo, Hay líneas religiosas que son más tolerantes y otras que menos. Por eso te digo que hay algunas que son más ortodoxas. Dentro de la espiritualidad está la tolerancia a otras creencias. Por eso yo te digo, yo me considero poco religioso y muy espiritual. Entonces yo no tengo ningún problema en leerme el Corán, no tengo ningún problema en leerme... no es que no tenga ningún problema, sino es que me interesa, porque me interesa tener un conocimiento propio, no lo que se haya dicho por ahí o lo que alguien me haya vendido, o la Biblia o cualquier otro texto sagrado. Entonces, no tenemos conflicto en leer diferentes textos sagrados. Dentro de las religiones, ahí sí que hay un conflicto, ¿no? O sea, es mucho más intolerante. 11. Otra que es determinante. Religiones están sustentadas y se sustentan en el miedo, la espiritualidad se sustenta en el amor. Por mucho que se diga, hable mucho de amor, porque se habla mucho de amor. Mirad, yo fui, y como os digo, esto no es exclusivo de las religiones. En la espiritualidad llamada de la nueva era sucede mucho. Cuando yo recuerdo en los primeros cursos de Reiki que fui, no sé si fue el segundo, creo que fui el segundo del que fui. Al segundo que fui, repetí varias veces, yo hice varias veces el primero, varias veces el segundo, el tercero, hasta 8 maestrías. Siempre hay que seguir aprendiendo, siempre hay que seguir evolucionando. Entonces, recuerdo, creo que fue al segundo de primer nivel que fui. Y era una maestra también, las primeras que me formé eran maestras. Y la maestra, recuerdo que cuando me enseñó la práctica, me decía, vale, sí, Javier, decía, ahora te tienes que conectar con la energía. Pero sobre todo, que no se te olvide conectar con la energía. Porque si no conectas con la energía, estarás gastando tu propia energía. Si conectas con la energía universal, estarás gastando la energía del universo. Pero si no conectas, si no haces estos previos que yo te digo, estarás gastando tu propia energía. ¿Sí? Me decía eso. Luego, recuerdo que cuando sellaba me decía, sí, pero que no se te olvide de sellar. Porque si no sellas el tratamiento, ¿qué va a suceder? Que pueden ser que entren energías densas a la persona por no sellar el tratamiento. Ahora tú, después de hacer el tratamiento, haz esto para purificarte bien, porque si no te purificas bien,
Yo salí de ahí, salí de ese curso cagado, me cagué en las patas abajo, dije, esto es peligroso, ¿sí? Esto tiene peligro. Luego me di cuenta que todo eso son mitos, pero mitos sustentados en el miedo, ¿sí? O sea, en meter miedo a la persona, en decirle, haz esto porque si no haces esto te pasará esto. Y eso es muy de religión. Lo que pasa es que dentro de la espiritualidad mucha gente lo está haciendo. Por eso te digo, tienes que agarrar toda esta información y que no quede en saco roto, sino integrarla bien, escucharlo las veces que haga falta y cuando veas que tu mente egoica, porque a todos, a mí en un momento determinado, también la mente me puede jugar una mala pasada y conectar con algo de miedo. ¿Por qué? Porque está en el subconsciente colectivo de la humanidad, y está en el subconsciente colectivo de las religiones, y está en el subconsciente colectivo de gran parte de la espiritualidad. Pero tenemos que contribuir con nuestro granito de arena para transformar ese subconsciente colectivo. Y eso no lo puede hacer una persona únicamente, lo tienen que hacer muchas personas. Cuantas más personas tengan en cuenta esto que te estoy diciendo y contribuyan a este mensaje, más rápido calará en el subconsciente colectivo del reikista y luego de más gente esa energía de amor, ¿vale? Entonces, religiones, miedo. No hagas esto porque, no hagas esto porque si no te va a pasar esto malo. Si no haces esto que yo te digo, te va a pasar algo malo. En cambio, la espiritualidad de la antigua era desde el amor, se informa desde el amor. Sí, mira, conéctate. Yo ayer os estaba hablando. ¿Por qué es importante conectarte con la energía? O considero que es importante conectarte con la energía. Porque te eleva la vibración antes de una sanación. Porque haces como de diezmo, ¿no? Que dedicas un tiempo antes de hacer una sanación a alguien, dedicas un tiempo honrando a Dios o una entrega al universo, una entrega a la persona antes de que venga. Fíjate, te estoy diciendo que conectes, pero no metiéndote miedo, sino desde el amor, ¿vale? Por lo tanto, religiones y también espiritualidad de antigua era, miedo. No hagas esto porque te va a pasar algo malo. Espiritualidad de antigua era da indicaciones desde el amor y no desde el miedo. Y cuidado, tenemos que estar autoobservando nuestra mente, porque si no a veces tenemos la tendencia a utilizar el miedo en lugar del amor, porque está en el subconsciente colectivo y también en el individual, ¿sí? Así que nos tenemos que hacer responsables nosotros de nosotros mismos. En Más Salgado dice, la religión se sustenta en el miedo, la espiritualidad en el amor. Exacto. Muy bien, venga, vamos a la siguiente. 12. En las religiones les encanta la figura del pecador, ¿sí? Eres un pecador. En la espiritualidad no hay pecadores, ni siquiera hay pecados, hay errores. Hay cosas que podríamos hacer mejor de las que hemos hecho. En la antigua religión está el pecador, has cometido un pecado, el pecado lleva inherente la culpabilidad y la culpabilidad lleva inherente el miedo y dejarte someter más. Y esa es la estructura, eso está clarísimo. En cambio, si, o sea, el pecador, la figura del pecador es limitante, muy limitante. En cambio, la figura del error, del ser humano que se equivoca y que comete errores y que la caga y que no es perfecto y que no siempre lo hace como todo le gustaría o que a veces intentamos hacer algo lo mejor posible y aún así no nos sale bien, o a veces nuestra mente nos juega una mala pasada y nos lleva por unos derroteros que no queríamos y sabemos que no nos hacen bien, sí. Esa es la mentalidad del ser humano, ajo, amén. Esa es la mentalidad del ser humano. El ser humano es imperfecto por naturaleza y se equivoca, pero desde la espiritualidad, o lo que debería ser la espiritualidad de la nueva era, es que esos errores se ven desde un nivel de conciencia alto y no desde la culpabilidad, sino desde la responsabilidad de aprender más o de trabajarme más interiormente, ¿vale? Por lo tanto, religión, pecador, culpabilidad, sometimiento, limitación. Espiritualidad de la nueva era, error, conciencia, aprendizaje y empoderamiento. Quiero que me lo anotes ahí. Espiritualidad de la nueva era, error, conciencia, aprendizaje y empoderamiento. Todo lo contrario que a
la estructura limitante de pecador, culpabilidad, sometimiento, limitación. Bueno, espero que Facebook no sea muy religioso o no siga alguna religión porque me capan el vídeo hoy. Y insisto, te estoy dando información y yo creo que es información muy clara y muy contrastada y muy de sentido común. No estoy, podría parecer que estoy hablando en contra de las religiones y te digo que no tengo ningún problema con ninguna religión, simplemente estoy dando información de estructuras de antigua era y estructuras de nueva era. Venga, vamos a la 13. Búsqueda en religión. Adherencia a verdades preestablecidas y espiritualidad, búsqueda de la verdad interior. Por lo tanto, la religión te dice, mira, estas son las verdades, que las preestableció quien sea. Las preestableció el Mesías, las preestableció Dios, las preestableció aquel maestro, y esa es una verdad absoluta, invariable. ¿Sí? Y eso es religión. En cambio, la espiritualidad es búsqueda interior para encontrar esa verdad. Luego es cierto que hay unas verdades universales. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero esas verdades universales, la verdadera espiritualidad es llegar a esas verdades espirituales aumentando el nivel de conciencia, no desde la imposición. No hay verdad universal que se pueda integrar desde la imposición. Una verdad universal se va a integrar desde el aumento del nivel de conciencia. Por lo tanto, la espiritualidad de la nueva era aboga por un aumento de nivel de conciencia para que sintonices con esas verdades universales. Religiones abogan por implantarte esas verdades que ellos consideran universales a la fuerza, desde el principio. Ya las tienes que dar por sentadas antes de experimentarlas. 14. Bueno, la 14 y la 15 me encantan las dos. Comentarte, porque nos estáis preguntando bastante. Tenemos las plazas agotadas para el mes de enero, no puede entrar nadie más a Maestría Reiki desde cero, ¿vale? Están las plazas agotadas, os llevamos días avisando de ello. Por lo tanto, si te has quedado fuera, la próxima vez toma acción más rápido, porque el universo no espera, el avance no espera, el mundo sigue avanzando y todo el mundo sigue avanzando. Por lo tanto, si no te quieres quedar fuera en la siguiente, pide info en el enlace que vas a ver en el primer comentario fijado o en la web de javierma.com, javierma.com, ¿vale? Este mes de enero, plazas agotadas, ya no podemos dejar entrar a nadie más, pero no te quedes fuera en la siguiente y aprende un Reiki con una espiritualidad moderna que te ayude a transformarte, que te ayude a empoderarte y no a limitarte. Venga, y muchísimas gracias y muchas felicidades a todos los que estáis dentro. Para mí es un auténtico honor. Cuando entráis dentro, me llena más todavía y todavía tengo más ganas de compartir y de dar valor porque sé que si ponéis en práctica lo que os voy a compartir va a haber una transformación, garantizado, ¿vale? Pero hay que ser comprometido también con el trabajo interior y esa es una de las cosas que yo pido también, el compromiso. No creer que la espiritualidad es ver un mandala, no creer que la espiritualidad es tener un Buda de la medicina, sino la espiritualidad es un profundo trabajo interior. ¿Vale? Venga, vamos, déjame ver un poquito de agua y vamos a la 14 y la 15. 14. En las religiones tienen el concepto del cielo y del infierno como algo externo a ti. ¿Sí? Esa es una... Todos hemos oído hablar del cielo, del infierno, ¿no? ¿A quién no le han dicho? A mí me han dicho, dime si a ti te han dicho, no hagas esto porque Dios te va a castigar. O no, si haces esto irás al cielo y si haces lo otro irás al infierno. Si te lo han dicho, lo has escuchado, yo lo he escuchado, no recuerdo si me lo han dicho a mí directamente o no, porque yo cuando yo era pequeño era muy habitual hacer la comunión, muy habitual, de hecho se obligaba a los niños a hacer la comunión, y a mí mis padres me preguntaron, ¿tú quieres hacer la comunión? Y dije, a ver, yo no quiero que me estén adoctrinando un señor que yo no conozco de nada, ¿vale? Y lo dije con 8 años, no quiero que me adoctrinen. Entonces, porque yo no quiero ir a catequesis y yo no quiero hacer todo, porque había que ir a la catequesis.
Digo, yo no quiero ir a catequesis. Si queréis hacer un banquete, yo dije, si queréis hacerme un banquete y me queréis hacer regalos, bienvenido sea. Pero yo no quiero ir a catequesis y yo no quiero que me estén contando milongas. Que estarán muy bien para él, pero yo no las quería en ese momento. Y no sabía muy bien para qué lo hacía. Pero obviamente estaba mi alma ahí diciendo, no te dejes adoctrinar de pequeño. Ya tú de mayor verás lo que sientes, ¿no? Entonces, pero yo he escuchado mucho, es muy habitual escucharlo el tema de el cielo y del infierno, ¿no? Carmen Terán dice, sí, muchas veces de pequeña me daba miedo, Antonia Arroyo, bueno, pues esa es la estructura, decimos, de meter miedo al personal, ¿no? Y muchas veces lo hacían seres queridos, no lo hacían para hacernos mal, lo hacían porque no tenían el nivel de conciencia suficiente. Y eso ya la ciencia lo ha demostrado, que el miedo te baja las defensas, te baja el sistema inmunológico. Ya no hablemos de empoderamiento personal, ya directamente aterricémoslos al mundo físico. El miedo te baja las defensas. Bueno, dicho esto, en las religiones tienen el cielo y el infierno como una herramienta para someterte uno y luego como algo externo. No tiene nada que ver contigo. Tiene que ver dónde te vamos a llevar el día que tengas que dar parte, vas a ir a un lugar o al otro. ¿Y a dónde vas a ir? Pues dependiendo de si haces lo que yo te digo o no te digo. Si haces lo que yo te digo, vas a ir al cielo. Y si no haces lo que yo te digo, te vamos a llegar al infierno, si eres muy malo. Y si te portas medio bien, pues te irás al purgatorio y ahí veremos qué es lo que sucede. Pues esa es la mentalidad y la estructura de las religiones generalmente. De la espiritualidad, ¿qué es? Tanto el cielo como el infierno están dentro de ti. Tanto el cielo como el infierno están dentro de ti. Si tú no te cuidas, si tú no te relajas, si tú no tienes pensamientos que te empoderen, si tú no haces un trabajo interiormente contigo mismo, no vas a tener que esperar a ir al infierno, sino que ya lo vas a estar viviendo tú mismo. En cambio, si tú te trabajas, si tú conectas con tu esencia, si tú practicas, profundizas en la práctica, conectas con tu paz interior, no vas a tener que esperar a morirte para ir al cielo. Vas a vivir el cielo en la tierra, que es lo que decía Jesús también. El cielo en la tierra. Pues el cielo en la tierra es el vivir realizados y obviamente que van a haber cosas que nos ayuden a vivir realizados y hay otras cosas que nos van a llevar a vivir más amargados. Esa es una realidad. Pero esas cuentas no las vamos a rendir con nadie, las vamos a rendir con nosotros mismos. Es más, las estamos rindiendo cada día. ¿Por qué hacemos este podcast? Para elevar la vibración. Entonces, si elevas la vibración, vas a estar más cerca de esa vibración, porque la espiritualidad del cielo no es un lugar a donde ir, sino una vibración con la cual sintonizar. Si tú habitualmente escuchas el podcast de una vibración alta, vas a estar más cerca de esa vibración del cielo. Pero no porque si escuchas el podcast eres bueno y si no lo escuchas eres malo y si no escuchas el podcast irás al infierno y si lo escuchas irás al cielo. Eso es un rollo patatero. ¿Sí? Porque el cielo y el infierno es una vibración que hay dentro de ti. No afuera, sino dentro de ti. Muy bien. Y la 15, te voy a explicar una historia también. ¿Quieres que te explique una historia en relación a la 15 o no? Sí, ¿nos da tiempo? Mira, 15. Y sí, te voy a explicar una historia que me sucedió en relación hasta la 15. 15, renuncia. Religiones, renuncia. Y espiritualidad moderna es no renuncia. ¿A qué me refiero con renuncia y no renuncia? Que las estructuras religiosas se sustentan mucho también por tienes que renunciar a una serie de cosas, porque hay cosas que son más divinas y cosas que son menos divinas. Incluso mucha de la pobreza que hay en el mundo se sustenta en eso, como si el pobre fuera humilde y bueno y el rico fuera el diablo. No. Hay gente rica muy buena y hay gente pobre muy mala.
la divinidad o lo bueno que uno sea no tiene que ver con la pobreza o no tiene que ver con la riqueza. Bueno, pues se habla de la renuncia muchas veces del dinero, la renuncia muchas veces de la sexualidad, ¿sí? Mirar, yo estuve con diferentes maestros, pero hubo una línea espiritual en la India que seguí, que ellos decían que no te cobraban nada, ¿sabes? No te cobraban nada. No querían cobrarte, pero luego te estaban pidiendo por todas partes. Es decir, yo prefiero que me digan cuánto me cuesta ir a ver a un maestro. Oye, pues mira, vas a estar y te va a costar 30 euros al día, 40, 50, 100 euros al día. ¿Por qué? Pues porque se tiene que mantener la estructura del maestro, porque hay que darte de comer, están en un edificio, lo que sea, o porque el maestro se lo quiere gastar en ir al cine. Es que me da exactamente igual en que se gaste el dinero el maestro. Ahora bien, yo quiero saber, ¿no? Pues allí decían, no te preocupes, tal, la voluntad, pero luego todo el día te estaban pidiendo, todo el día te pasaban con aquí se le llama el cepillo en España, no sé cómo se le llama en Latinoamérica, que te pasan para que les des la limosna. Estaban todo el día pasando con el cepillo. Y dice, parece que no quieren dinero, pero están todo el día pidiéndolo, ¿sí? Entonces, por un lado, te dicen que renuncian, pero por otro lado no están renunciando. Y eso pasaba también con la sexualidad. Mirar, yo siempre te digo, yo no renuncio al dinero. A mí el dinero me gusta en tanto en cuanto el dinero te da libertad y además es que nos hace falta. No renuncio al dinero. Es más, quiero dinero en mi vida. Quiero dinero en mi vida, no tengo que engañar a nadie, no tengo que hacer de hipócrita espiritual, de no, el dinero no es importante, el dinero es muy importante, ¿vale? Entonces la espiritualidad de la nueva era no tiene complejos en decir la verdad, el dinero es muy importante. La sexualidad es algo que lo puedes disfrutar perfectamente. A mí me dices, ¿a ti la sexualidad te gusta? Bueno, con una persona que me llevo bien y que hay una conexión, me encanta, pero si no, no quiero tener sexualidad. Pero me encanta, no tengo que renunciar a la sexualidad para ser espiritual. O según qué cosas dentro de la sexualidad. No, como soy maestro de Reiki dentro de la sexualidad, esto no lo voy a hacer porque esto es más puro, esto menos puro. Son rollos patateros. Entonces, dentro de las religiones está la renuncia. ¿Y qué sucedió? Mirar, con esta línea espiritual que te digo, ¿qué me sucedió? Sucedió que vinieron unos maestros a España. Eran maestros que eran swamis. ¿Swamis qué quiere decir? Swamis es que han renunciado a la sexualidad, ¿vale? Hay algunos que renuncian, otros que no, pero esos específicamente habían renunciado. Es como el cura aquí en España, el cura renuncia a la sexualidad. Hay en otros países del mundo o en otras líneas que uno puede tener su familia y ser al mismo tiempo párroco, lo que sea, ¿no? Pero aquí en España normalmente no. O no sé cómo funciona ahora, pero es muy personal. Pero esos que te digo habían renunciado a la sexualidad, ¿sí? Eran maestros y habían renunciado a la sexualidad. Y vinieron aquí a España y un señor maestro de 60 años se intentó aprovecharse de una chavala de 25 o 30 años que iba ahí. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Eso es falsa espiritualidad, eso es falsa religión. Por lo tanto, las religiones tienden a ¿qué? A querer reprimir y renunciar. Y el ser humano somos humanos. ¿Y qué sucede cuando se impone esa renuncia? Porque está dentro del dogma, está dentro de la práctica de esa religión, que generalmente terminan petando por un lugar o por otro. Y eso lo hemos visto también, te estoy explicando una experiencia de hinduistas, pero eso lo hemos visto en la Iglesia Católica y lo estamos viendo cada día, como salen abusos a menores. ¿Por qué? Porque les han impuesto una renuncia al sexo, una renuncia al dinero, una renuncia a los placeres de la vida. Y la nueva espiritualidad es no renunciamos. Lo hacemos con conciencia, lo hacemos desde el amor, lo hacemos desde la sabiduría, pero no tenemos por qué renunciar. Es una gracia divina que Dios nos ha dado también, el dinero y la sexualidad consciente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, espero que os haya inspirado muchísimo este podcast. Lo he dado todo como cada día. Si te quieres formar conmigo, están, como te digo, agotadas las plazas ahora en enero, pero pide información para la siguiente convocatoria y no quedarte fuera, ¿vale? El cambio, la transformación, el principal
responsable eres tú. Y aquí no tenemos, hay personas que a veces dicen, Javier Más, sí, yo ya soy maestro. Y dicen que como si son, y a veces dicen, soy maestro como si estuvieran iluminados ya. Es igual que seas maestro, te puedes seguir formando. Yo hice 8 maestrías, ¿sí? Tengo muchos maestros que están formándose conmigo. ¿Por qué? Porque como decía Gautama Siddhartha al Buda, cualquier persona que no está iluminada está enferma en alguna de las capas de su ser. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras estemos aquí, siempre vamos a poder seguir sanando, siempre vamos a poder seguir creciendo, empoderándonos, ¿sí? Vibrando más alto, contribuyendo a un mundo mejor. Por lo tanto, si todavía consideras que puedes dar mucho más, pide info para la siguiente convocatoria. Bueno, me voy a ir despidiendo. Neuiris desde Cuba, Lourdes Arroyo, Emma, María Mercedes, un abrazo muy inspirador. Jordi el Pocal, gracias, muchísimas gracias. Antonio Arroyo, muchas gracias a ti por estar aquí cada día. María José Vaquero, Alicia Martín, Carmen Terán, Yolanda Olet, Marisa Llanos, Blanca, Ana Belén. Bueno, muchísimas gracias. Ayúdame también a compartir, que llegue esto a más personas, que llegue a más personas para que entiendan la nueva espiritualidad. Y insisto, yo no tengo nada en contra de las religiones. Hay gente que me dice, Javier Ma, pero yo soy evangelista, puedo practicar Reiki, ningún problema. Javier Ma, yo estoy estudiando el Corán, soy musulmán, puedo practicar Reiki, ningún problema. El Reiki no tiene ningún problema contigo, la nueva espiritualidad no tiene ningún problema con la religión. El problema te lo vas a encontrar en tus religiones, que te van a poner pegas y muchas te van a poner problemas. ¿Por qué? Porque quieren seguir teniendo el poder. No quieren entregar el poder a la gente, sino lo quieren seguir teniendo ellos. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.